y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de temas sanluqueños 2015, que, como saben ustedes, es una actividad que cada primavera organizamos desde la Asociación de Amigos del Libro en la Biblioteca Luis de Aguilar, y que este año volvemos a hacerlo con la colaboración de esta casa, del Hotel Los Helechos, que es la sede de la actividad. La primera conferencia tuvo lugar el viernes pasado, viernes 8 de mayo, con la primera de las ponencias. Hoy será la segunda de ellas, y el próximo viernes 22, también a las 8 de la tarde, también aquí, pues se cerrará el ciclo con la tercera de las conferencias. Este año hemos querido dedicar el ciclo de temas sanluqueños al tema genérico de Roma en Sanlúcar. Y el primero de los encuentros con este ciclo de primavera se dedicó a la huella vital de estos territorios, por así decirlo, en las fuentes antiguas. ¿Qué nos decían los historiadores de la antigüedad, los historiadores grecolatinos, fundamentalmente de época romana, como Plinio, como Estrabón, como Mela, como Avieno, Justino, Strogo, sobre este espacio que hoy llamamos costa noroeste, este rincón, entre comillas, de la desembocadura del Guadalquivir? Y hoy nos acompaña mi amigo y colega José María Hermoso Rivero, el profesor Hermoso Rivero, que nos va a hablar precisamente de la presencia de Roma en la historiografía tradicional sanluqueña. De qué nos dicen los historiadores tradicionales de Sanlúcar, algunos como Velázquez Gastelu, como Eraso, lo tienen ustedes aquí la portada de obras de los dos, ¿no? Digo Velázquez Gastelu, Eraso, Guillamas y Galeano, etcétera. Ahora él entrará, por supuesto, mejor que yo en materia. Pues qué traza, qué huella tenemos en esos historiadores de la historiografía tradicional sanluqueña, historiadores del 16, 17, 18, 19, sobre la presencia de Roma. Es decir, qué huella ha dejado la impronta romana en el imaginario colectivo de Sanlúcar de Barrameda, no hasta nuestros días, porque no vamos a entrar en los historiadores actuales. Eso sería cuestión de reunir a los historiadores actuales y que hablara cada uno del tema, pero sí de la historiografía tradicional. Presentar a un amigo siempre es un compromiso, porque claro, uno corre el riesgo de quedarse corto. Pues claro, no te quieres embalar, no te quieres pasar, no lo quieres poner muy bien, y entonces todo lo contrario, es el efecto frío, ¿no? El efecto nevera, parece que está uno como cortado. O lo presenta uno con naturalidad y entonces o te explayas. José María Chema es amigo mío. Esta tarde, con esas cosas de los mundos virtuales, hemos estado recordando algunas anécdotas vitales compartidas de hace un par de años. Implicaba un ascensor, una bolsa de basura, mi divorcio, en fin. Era una circunstancia vital muy especial. Quiero decir con esto que cuando digo que es amigo mío, lo es. Y además de todo ello, que es para la ocasión que nos ocupan los secundarios, evidentemente, es un gran profesional, tanto en su faceta docente como en su faceta de investigador. Y esto lo digo no como amigo, sino como colega. No porque yo tenga autoridad para decirlo, sino porque tengo una buena experiencia con él. Y esa buena experiencia con él es la del aprendizaje. Los buenos historiadores son aquellos que te enseñan cosas. Y con Chema se aprende. Y eso es muy bueno, por eso me gusta tanto leer lo que él escribe y por eso está aquí. En cuanto a su currículum vitae, decir que se dedica a la docencia en secundaria en la Compañía de María, aquí en Sanlúcar de Barrameda, desde hace ya bastantes años, y que somos colegas doblemente. Él es historiador como de formación, de oficio, y además es arqueólogo. Él echó los dientes en la Universidad de Granada, yo en la de Sevilla, y él se desbravó en estos, dicho en el mejor de los sentidos, en estos menesteres históricos, en las siempre tan agradecidas faenas de campo con don Antonio Malpica, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Granada y uno probablemente de los mejores especialistas en arqueología medieval en términos generales e islámica en Andalucía, que es con quien Chema ha excavado en Medina Elvira, si no me equivoco.
Empezar a desgranar publicaciones, pues sería muy prolijo, sería muy largo. Mencionaré fundamentalmente dos cosas. El libro que tiene en ciernes sobre el 19 sanluqueño, sobre el 800 en Sanlúcar, el sexenio revolucionario y momentos muy interesantes en la historia de España y muy importantes para entender la España de hoy. Y es una primicia que espero que nos ofrecerá en breve y que la presentaremos con los amigos del libro si él quiere. Eso por una parte. Y luego, amén de todas sus publicaciones, colaboraciones en la revista Gargoyles, por ejemplo, que va un poquito para casa, es decir, que Chema con la Asociación de Amigos del Libro, de la que es socio además, pues tiene una vinculación muy positiva y muy estrecha. Él es coordinador, aparte de un blog, una página web de difusión sobre historia, cultura y patrimonio de Sanlúcar de Barrameda, historia de Sanlúcar contemporánea. Lo pueden ustedes buscar así, que lo conozcan, tanto en su Facebook como en Google, que tanto nos ayuda, historia de Sanlúcar contemporánea o Sanlúcar contemporánea, y aparece. Él es también uno de los coordinadores de los alma pater, en este caso, de CECONOCA, del Centro de Estudios de la Costa Noroeste, que es otro espacio virtual muy interesante y muy activo para la investigación y la divulgación histórica en el ámbito de la Costa Noroeste, con el eje puesto en Sanlúcar de Barrameda, pero como punta de aguja del compás, a partir de la cual se gira 360 grados en torno a la desembocadura del Guadalquivir y a la Costa Noroeste, entendida no como una comarca administrativa únicamente, sino como decíamos la semana pasada, como una microrregión, como una pequeña región histórica, cultural, demográfica, etnográfica y por supuesto geográfica, siempre lo he dicho. No quiero extenderme más porque no quiero ser de esos presentadores que se comen el tiempo de la persona a la que presentan, y porque lo verdaderamente interesante es lo que va a decir él, que es lo que yo estoy deseando escuchar y luego leer, porque estas conferencias se publicarán, como tenemos por costumbre ya, en el siguiente número de la revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir, Gargoyles. Se publicarán en el número de diciembre. Eso es una amenaza que tú ya sabes. Sí, no, te he pedido el texto. Que Cabeza nos traído ya se lo dije, ¿no? Con lo cual voy a ceder la palabra a Chema, solo antes recordarle que tienen ustedes aquí a disposición para su venta ejemplares de las actas de las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, que recogen las conferencias, las ponencias de la primera jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir, que tuvieron lugar en diciembre de 2013 ya, y que se presentó el libro en diciembre de 2014 en el seno de la segunda jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir. Simplemente hemos caído en la cuenta de que ya que celebramos un ciclo de conferencias sobre arqueología en el Bajo Guadalquivir, pues era una buena oportunidad de darle un poco de difusión. Quien quiera, cuando termine, puede acercarse y comprarlo. Así que, hecho este aviso, pues cedo la palabra a mi amigo y colega Chema, así que ahí lleva la mano. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que Manolo Caro diga de que aprende conmigo, ya eso es un honor por el que vale la pena lo primero agradecerle que estén todos aquí. Espero que saquen en claro algunas conclusiones que deberían hacer en el trabajo, y simplemente exponerle el tema de qué dice la historiografía sanluqueña sobre Roma. Cuando Manolo me propuso esta conferencia, yo me quedé con cara de piedra, pues no vamos a ver, Manolo. Yo soy, si por alguna formación tengo, soy de medieval, yo no soy de clásica. Y entonces, claro, mi planteamiento fue, digo, bueno, ¿de qué quieres que hable? Sobre historiografía sanluqueña, la visión de Roma. Y me quedé un poco diciendo, Dios, este tema es muy amplio. Pero después, cuando estuve analizando la fuente y me metí en el trabajo, la verdad que ha sido sumamente interesante. Y muchas veces, lo tengo que decir, uno trabaja para aprender, porque de esto no nos vamos a hacer ricos ninguno. Entonces, la verdad que uno disfruta bastante el trabajo. Sobre el tema que tenemos aquí presente hoy, sobre Roma. A mí siempre me gusta recordar que la idea que tenemos de Roma muchas veces no se corresponde a la realidad. Y esta idea era la que tenían nuestros antiguos paisanos cuando escribían sobre historiografía. ¿Por qué les atraía tanto Roma? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué les atrae Roma y no les atrae otra civilización? Como trabajé en medieval, arqueología medieval, siempre, claro, había como cierto pique entre las disciplinas arqueológicas clásicas y la medieval. Nosotros, la medieval era como los nuevos que hemos llegado, y ellos eran la auténtica arqueología junto con lo de prehistoria. Y sin embargo, nosotros siempre nos preguntamos por qué atrae tanto Roma y digamos,
menospreciaba un poco lo que era el mundo medieval. Y era simplemente porque ellos eran la arqueología, es decir, la visión de Roma siempre ha traído mucho desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque Roma es el urbanismo, Roma es la ciudad, Roma son las leyes. Y sin embargo, el mundo medieval era como el caos, el mundo gótico. Mi alumna Marina, que está aquí, cuando le explicaba yo qué significaba el término gótico, decía lo oscuro. Y claro, mis niños siempre se imaginaban la historia de que los góticos son esta gente que han pintado con los ojos negros, ¿sí? Y se reían mucho. Y digo, no. Y el gótico precisamente es que en el siglo XIX se creía que todo lo medieval era gótico. Lo primero que voy a hacer es le voy a dar una pequeña introducción sobre por qué se puso de moda Roma. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a decir es que Roma, en la Edad Media, como ciudad, no empieza a resurgir hasta prácticamente el siglo XV. En el siglo X, yo recuerdo perfectamente un dato, que Roma se calcula que tiene unos 25.000 habitantes. Algo que es llamativo. Hay una película que a mi padre le gusta mucho, que es Loren de Arabia, cuando el príncipe Faisal le dice a Loren, cuando Londres era un villorrio, en Córdoba teníamos iluminación por las calles. Y era cierto, es decir, el mundo musulmán en la Edad Media era mucho más floreciente desde el punto de vista urbano y cultural que lo que era el mundo cristiano medieval. Y de repente llega el Papa Martín V, que eso sería largo para hablar del tema de los papas, y quiere reafirmarse en su pontificado y sobre todo una operación de marketing, que es que la gente venga a Roma. ¿Por qué? Si recuerdan ustedes, el gran centro de peregrinación de la Europa medieval no era Roma, era Santiago de Compostela. Y entonces aquí hay una operación de marketing, queremos que la gente venga a Roma. Fijaros, lo que decían en el siglo XVI, este gran escritor como Jean de Belly, decía, Roma es el mundo entero y el mundo es Roma. Ahí tienen ustedes una cosa muy llamativa, que es la forma urbis, ¿se ve? Que es un mármol. Es que a mí me da vergüenza hablar del mundo antiguo y no que los mármoles que le da 10 vueltas. Pero esta forma no es nada menos que un mármol conservado de época Flavia y demás, pues esto lo conocen mejor que yo, donde se hacía una planimetría de la antigua ciudad de Roma. Es decir, ya desde la época desde ya finales de la Edad Media ya se buscaba ya cómo era Roma, cómo era esa ciudad tan grande y tan hermosa de los escritores clásicos a las maravillas. Desde los hechos de la Edad Media empezamos ya a tener una abundancia de peregrinos ya en la ciudad de Roma y se escriben estos libritos que eran, digamos, la guía crónica de la época, que era hablando a los peregrinos de los caminos que debían llegar, esa famosa frase de todos los caminos llevan a Roma, y en esta época precisamente. Y esta guía, fíjense ustedes, en la Loba Luperca, aquí precisamente, aquí amamantando, fijaros, lo que intentaba era atraer al peregrino a Roma. ¿Para qué? Pues, obviamente para que gastara. Eso era una realidad. Esto obviamente los guiris daban una visión de Roma, tanto la antigua, se hablaba de las excelencias de Roma, como también obviamente de la Roma cristiana. Es decir, ya se intentaba que la gente viniera a peregrinar a Roma para que vieran las grandes basílicas, como Letrán, como San Pedro. Y ya a toda esta visión propagandística, ya cuando llega el siglo XV finales, se empieza a recopilar a escritores como Tito Livio. Tito Livio yo se lo recomiendo a ustedes, de lo más divertido que hay para leer, porque es que es un cuento. O sea, si yo soy profesor, ¿no? A mí me encantaría contar la historia, si tuviera tiempo y los planes de estudio dejar como la contaba Tito Livio, porque es súper divertida. Te cuenta una serie de anécdotas que enganchan a la persona a que siga leyendo. Hay mucha historiografía que suele ser muy pesada. Si usted coge, por ejemplo, a Tucídides, pues muy farragoso leer, muchos datos, evidencia y demás, claro, pero sin embargo, si coges a Tito Livio es súper divertido, es muy entretenido. Y claro, Tito Livio da una visión totalmente idílica de Roma, esa gran ciudad que conoce sobre el mundo y demás. Y sin embargo, mira un poquito rápido, cuando llegamos a Juvenal, lo tengo aquí, cuando llegamos a Juvenal es muy divertido, porque Juvenal te hablaba de la verdadera Roma. Tito Livio te da la Roma idílica. Aquí, sin embargo, Juvenal te da después la Roma de su época. Hay una frase que decía un profesor mío de antiguo que decía: Roma era el estercolero del imperio. ¿Por qué? Porque es una ciudad sucia, maloliente, súper peligrosa. Fijaros ustedes lo que dice aquí Juvenal. Dice: en Roma salir solo de noche es exponerse a ser tachado de negligente por no haber hecho testamento antes. ¿Qué quiere decir? Que el que no salía de Roma escoltado por sus gladiadores y sus esclavos tenía todas las posibilidades de que no volviera a su casa. Para que se hagan una idea,
La historiografía, el tema que estamos aquí. ¿Qué es la historiografía? Pues ni más ni menos que el conjunto de escritos, no solo históricos, sino también literarios, que nos acerca a la visión de una determinada época. Podemos entender por historiografía tanto los escritores y historiadores propiamente dicho, como también cualquier texto literario. Me gusta recalcar esto porque en la exposición que voy a hacer ahora voy a intentar hablar tanto de escritores, historiadores como tales, como también de escritores que intentaron escribir poemas y demás, elogiando a la ciudad de San Lucas, pero que a su vez, indirectamente, o directamente en muchos casos, hablaban también de la historia de la ciudad. Fijaros lo que le estaba diciendo, ya a partir del siglo XV se empieza a recuperar los textos clásicos. Esto es muy importante, porque en España, en 1497, se imprime ya, se traduce ya la famosa Historia de Toribio de Abel de Convita. Plutarco, que va a ser clave para el Renacimiento, ¿por qué? Porque los modelos muchas veces que van a seguir los nobles españoles, entre ellos los de Macedonia, va a ser Plutarco, va a intentar compararse Alejandro y César, y ellos quieren ser como Alejandro y César, los duques de Macedonia, los duques de Alba, Trajano, bueno, por supuesto, Trajano, y demás, la guerra de Trajaria, que también se imprime ya en 1459, y tengo que indicar, Estrabón, no he puesto la fecha, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque Estrabón desde la Edad Media era muy utilizado, sin embargo pasaba lo siguiente. Durante la antigüedad Estrabón era un escritor así como raro, no lo citaba absolutamente nadie. Y sin embargo, cuando llega el Renacimiento, ya al final de la Edad Media, Estrabón digamos que es el libro de textos de geografía del mundo. Es decir, era el manual que se utilizaba. Y de hecho, ahora cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que todo el mundo cita a Estrabón. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque, sin decirlo claro, es el único que hablaba concretamente de esta zona de una manera clara y concisa. Después, fruto de, ya nos metemos en el Renacimiento, fruto ya de toda esa corriente de buscar recuperar la literatura clásica, empezaron ya los historiadores españoles del siglo XVI. Estos autores, si ustedes lo ven aquí, y cogen los libros gráficos y demás, esto es, como dirían, el Evangelio, es decir, todos aparecen citados, todos, porque yo voy a decir una cosa, los historiadores, una cosa que tenemos es, no entiendan ustedes por copiar, que nos copiamos y no nos decimos, sino que siempre hacemos referencia unos a otros. Entonces, cuando se cogían, por ejemplo, un texto del siglo XVII, todos hacían mención a lo que habían escrito en el siglo XVI. Muchas veces, obviamente, el citar a la gente no se hacía como hoy, una nota aquí de página, sino simplemente se decía, y dice el padre Floriano Campos, y dice Rodrigo Caro, y simplemente ya se sobreentendía quién le había dicho. Pero quiero que entiendan que siempre en la historia lo que hacían era, entre comillas, copiarse unos a otros. Lo que decía uno se volvía a repetir. Y no una vez, sino siglos y siglos volviendo a repetir. Y de hecho hoy en día, cuando hacemos cualquier trabajo, volvemos a citar. ¿Por qué? Porque son fuentes claras. De hecho, la persona, el historiador que muchas veces no cita lo que han escrito otros antes, entonces su metodología entonces debe considerar que no es la más correcta, porque si saben que lo ha escrito, cítalo. ¿Bien? Entonces tenemos aquí una serie de autores, como Floriano Campos, que es prácticamente el gran historiador del siglo XVI, que publica la historia de España, cogiendo mucho de la general historia de Alfonso X en 1543. Después tenemos a Juan de Mariana, el famoso Juan de Mariana, que escribe a principios del siglo XVII, Ambrosio de Morales, que coge también mucho de Floriano Campos, y Rodrigo Caro. Rodrigo Caro posiblemente para nosotros sea el más interesante. Y después tenemos uno que es muy divertido, que es Jerónimo Román de la Higuera, popularmente conocido como los cronicones. ¿Por qué? Porque este señor, a falta de no haber historia, se la inventa. Y como necesita decir que aquí había cristianos prácticamente desde que Jesús fue clavado en la cruz, pues se inventa una serie de mártires, de santos que jamás existieron. Y de hecho, durante el siglo XVI y XVII hubo una polémica muy grande sobre si esto existió o no existió. Es decir, que la verdad no te estropee una buena noticia, pero una realidad. Entonces Román de la Higuera durante mucho tiempo estuvo en debate, hasta prácticamente el siglo XIX, si lo que había escrito era verdad o era mentira. No sé si ustedes conocen los libros Rumbes de Granada, que fueron unos libros inventados que se justificaron para decir que en Granada, antes de la llegada de los musulmanes, había habido cristianos. Y entonces, obviamente, los musulmanes que estaban allí, obviamente, había que expulsarlos porque no era la población original. Eso fue de la época de la Reconquista. Y todo fue eso un invento, también, muy relacionado con Jerónimo Román de la Higuera. Aquí, este pequeño esquema, mis niños saben que no tienen ustedes un poco la línea que vamos a seguir. Voy a intentar no extender